Estamos en contacto con nuestro amigo de todos los martes a esta hora, Carlos Méndez. Carlos, ¿cómo te va? Bien, Mario, bien, escuchando la última parte, digamos, del ingeniero. Y mira, yo quisiera engancharlo precisamente con el tema con profundidad que él trata, ¿no es cierto?, el tema energético, relacionarlo, ¿no es cierto?, con los temas profundos e importantísimos para nuestra América del Sur, que debieran ser tratados, analizados y con proyectos conjuntos a través del Mercosur. Temas, digamos, que no los trata, no los tiene. O sea, esto a qué viene a colación, de que la semana pasada, ¿no es cierto?, hubo una reunión del Mercosur, sí, en parte en conmemoración por el Tratado de Asunción de 1991, es decir, al cumplir 30 años de la fundación de dicho mercado. Y la situación es que cada vez es, digamos, de los mercados regionales en el mundo, uno de los mercados más escuálidos, más flojos, con menos perspectiva, y que se ha ido perdiendo el impulso que le habían originado los presidentes entonces de Brasil, Sarney y Alfonsín de Argentina. Ahora, ¿no falta un poco de creatividad para ir recreando el Mercosur permanentemente? Y mira, la verdad es que lo que algunos analistas políticos más profundos que yo piensan de que son los dirigentes de los países los que no están a la altura políticamente de lo que fueron sus iniciadores. Por el contrario, o sea, los presidentes posteriores a Sarney y Alfonsín, como Menem, Collor de Mello, Rodríguez y Lacalle, que fueron los que firmaron dicho acuerdo, acordaron un esquema con otras características, más bien libre mercadista y sin, digamos, la energía o los fundamentos que le habían originado sus fundadores. Y que tampoco se guían por los mercados que son exitosos en otros lugares. Digamos dos, la Unión Europea, por un lado, que sí, nosotros podríamos decir que tiene una gran ventaja, que son países desarrollados, etcétera, etcétera, pero también tenemos el mercado del ASEAN, digamos, del sudeste asiático, que sería más equivalente a nosotros, donde está, entre otros, Vietnam, Corea del Sur, Malasia, etcétera, digamos, son una cantidad de países que realmente logran influir en el comercio mundial y en beneficio de sus pueblos. O sea, son muy disímiles, digamos, la población y la orientación ideológica, por ejemplo, entre Corea del Sur y Malasia con Vietnam. Sin embargo, forman parte del mercado y son competitivos incluso y comercian, digamos, en el área del Pacífico, forman parte también del Tratado del Pacífico y compiten bueno, es una competencia desigual, pero, digamos, se plantean frente a Japón y frente a China. Sí, entonces, sí, hay ejemplos que nosotros como sudamericanos podríamos emular, podríamos estudiar, ver, digamos, de qué es lo que se trata. Así es, pero bueno, yo creo que efectivamente le ha faltado jerarquía a la política en nuestros países, primero porque efectivamente Alfonsín y Sarney impulsan un acto apoteótico con mayores dimensiones que la economicista, porque pensá que Argentina venía de décadas de hipótesis de guerra con Chile y con Brasil. Esto prácticamente
despejó el horizonte de cualquier sospecha de que pudiéramos ver en el horizonte algún tipo de guerra, cosa que la verdad fue apoteótico desde esa dimensión, extraordinario, un espacio de paz, libre de armas nucleares, en fin, es extraordinario. Después vino la oleada neoliberal y en esa oleada, en 1991, había caído el muro de Berlín, también había caído la Unión Soviética, no había caído todavía, pero estaba a punto de caer, y la oleada neoliberal. Pero en realidad no se ha visualizado la inteligencia de hacer partícipe con mayor intensidad a los pueblos de todos estos sectores, a los industriales, a los pequeños empresarios, a los productores, etcétera, etcétera, para ir desarrollando y actualizando permanentemente un mercado que por sus dimensiones debería tener peso internacional, pero que en la actualidad realmente está muy disminuido, muy debilitado y muy tentado a disgregarse, haciendo acuerdo con espacios geoeconómicos distintos al de la región. Claro, se puede en ese sentido criticar, ¿no es cierto?, a que Chile no sea miembro pleno del Mercosur, pero en esta situación, en estas condiciones, digamos, es el pragmatismo, podríamos ver, digamos, más, obviamente que es más neoliberal, no quiere decir que los otros países miembros del Mercosur no sean capitalistas y neoliberales, pero el pragmatismo de los gobiernos chilenos, de mantenerse en parte al margen del Mercosur, le permitió, digamos, tener firmado acuerdos de libre comercio con socios que van desde Estados Unidos a Vietnam, pasando por Canadá, Australia, Corea y Hong Kong, y también con la Alianza del Pacífico. Ahora bien, ¿cuál es el beneficio de esto? Veamos lo productivo. Bueno, cuando vemos por qué Chile tiene la cantidad de vacunas y que le permite, digamos, como tema de salud, inocular, digamos, a casi 7 millones de habitantes de una población de 18, es precisamente por esos acuerdos internacionales es lo que le permite tener esa diversidad comercial. En el caso nuestro, que estamos acá, nos vemos limitados a muchas limitaciones, al no tener, digámoslo entre comillas, aceitadas las relaciones internacionales. Claro. Entonces son cuestiones que hay que pensarlas, repensarlas y mirar hacia el futuro. Así es, y no se puede ver a la Argentina fuera del contexto internacional, porque nosotros somos parte del concierto de naciones y muchas veces tenemos una inclinación a mirarnos el ombligo y pensar que podemos prescindir del resto. Creo que no, creo que el mundo está absolutamente interrelacionado y la inteligencia de la dirección política es justamente hacer una inserción absolutamente virtuosa y de gran provecho para nuestros pueblos. Y bueno, no hay un lugar donde esto se debata, no se debate en la Cancillería, no se debate en el Congreso Nacional, claro. Los servicios de inteligencia acá son ruines y corruptos, y entonces no hay un ámbito donde se discuta este tema, y por tanto cuestiones fundamentales, por ejemplo, como el desarrollo de la alta tecnología, que es lo que ha hecho que, por ejemplo, países como Corea del Sur tenga un Producto Bruto Interno 5 veces mayor que la Argentina, siendo más pequeño que la provincia de Entre Ríos. Para darle a nuestros oyentes una dimensión, Corea del Sur es más chiquita que la provincia de Entre Ríos, sí, pero el Producto Bruto es 5 veces mayor al de toda la Argentina, fruto del desarrollo de la alta tecnología. Alta tecnología significa ciencia, significa educación, significa producción y capacidades técnicas que en la Argentina hemos desechado a lo largo del tiempo y por tanto ya no solo no podemos competir con esas industrias altamente sofisticadas, sino que hasta nos resulta difícil integrarnos con nuestra región. Es el triste papel en el que estamos en la actualidad, que yo creo que en algún momento deberemos superar. Yo quiero agregar, Mario, de que además Corea del Sur es una sociedad, es una nación que en los últimos 40 años ha tenido mucho más problemas políticos y
de cualquier tipo, digamos, ha tenido guerras, ha tenido dictadura, ha tenido muertos, millones y desaparecidos, y aún así, digamos, están en ese tope, digamos, en cuanto, digamos, a la economía y el bienestar de su propio país. Creo que son temas que son necesarios analizar y donde a nuestro país, estoy hablando de Argentina, y nuestro presidente Alberto Fernández y la Cancillería tienen un rol importantísimo en este momento, porque es Argentina quien ejerce ejerce, digamos, la presidencia pro tempore del Mercosur. Entonces eso es fundamental de asumir estas responsabilidades y la crítica y autocrítica que nosotros nos atrevemos a hacer. Bien, perfecto. Contanos un poquito lo que tenés ahí, Chile. Claro, vamos al tema electoral, digamos, de los países andinos, digamos, que también vamos a tener, ojalá tengamos tiempo para llegar, digamos, a un corolario. Bueno, Mario, vamos por lo más sencillo, digamos. Ecuador no suspende, o sea, el asunto comienza porque, digamos, Chile postergó más bien las elecciones del 11 de abril. Nosotros veníamos hablando, digamos, del super domingo 11 de abril, donde tres, y ahora vamos a ver un cuarto país tiene elecciones, y digamos, cómo esto se ha ido desarrollando. En el caso de Ecuador, digamos, no suspendió elecciones, van, digamos, al balotaje entre Andrés Arauz y Guillermo Lasso, y el primero está, según las encuestas, aventajando por un 7% a Arauz, a Guillermo Lasso. Son encuestas, hay que ver, digamos, que es lo que se va a ir sucediendo. Sí. En el caso del Perú, que tiene una tarea mucho más grande porque elige presidente, vicepresidente y los miembros del legislativo, sí. Tampoco postergan las elecciones como en Chile, e incluso su presidente Pedro Sagasti lo dijo textualmente, no se postergarán como en Chile por digamos, yo voy a buscar la razón que me parece que es común a estos países. Y durante estos días se está realizando los debates presidenciales. Ya dijimos el domingo pasado que hay 18 candidatos a la presidencia de la República, por lo tanto los debates presidenciales en los medios de comunicación, que son a partir de las 6 de la tarde, comenzaron ayer el lunes y se vienen realizando por tanda. Ayer el lunes tuvieron a Acuña, Bengolea, Forzi, Keiko Fujimori, Verónica Mendoza y Marco Arana. Hoy a las 18 horas Urresti, hora peruana, Pedro Castillo, Ollantumala, Hernando Soto, Andrés Alcántara y José Vega. Y mañana miércoles Johnny Lescano, Julio Guzmán, Cono Galvez, Daniel Salaverry, Rafael Santo, y tiene pendiente su participación, no ha confirmado el candidato Rafael López. ¿Cuántos candidatos son en total? 18 candidatos, claro, es una locura total, ¿no? Claro, lo más fuerte, digamos, en cuanto, según las encuestas, son Lescano, que tiene una promisión de voto del 10,8, Giorgio Forzi 9,2, Keiko Fujimori 7,1 y Verónica Mendoza 6,9. Uh-huh. Decíamos que también, remarco esto, al igual que Ecuador, el voto en Perú es obligatorio. Uh-huh. En la población, digamos, los habilitados para votar en el Perú, lo dijimos también la semana pasada, son 25.287.954 electores, y dijimos que acá en La Plata los residentes peruanos van a votar sobre 20.000 en 3 escuelas que se están habilitando para ello. Bien. Pero nos faltaba uno más, Mario, otro que tiene elección el día domingo 11 de abril, es Bolivia. Uh-huh. Bolivia va a una segunda vuelta de gobernadores en 4 departamentos, que son La Paz, Chuquisaca, Tarija y Pando. Entonces también ellos tienen digamos, el evento electoral para el 11 de abril. Bueno, entonces 11 de abril tenemos elecciones en Ecuador, Perú y Bolivia. Chile posterga. Decime en 2 palabras tu pronóstico. ¿Qué cambia en América del Sur
conforme los resultados en estos países. ¿Qué es lo que puede cambiar? ¿Qué novedades podemos tener en nuestro país respecto o influencia de aquellos procesos electorales? Tenés un minuto. Bueno, espero poder hacerlo. Bueno, en el caso de Bolivia no está claro que si ganó la oposición, digamos, la oposición al gobierno del MAS. Ahí hay un conflicto que estuvimos analizando la semana pasada. En el caso del Perú, sí, esto significaría, tampoco va a haber algo definido el 11 de abril, porque no hay mayorías importantes y por lo tanto las dos primeras preferencias de candidatos van a pasar a una segunda vuelta, a un balotaje que es posterior, en un mes posterior. Y en el caso de Ecuador se verá la definición del candidato más conservador y Lasso, o el candidato heredero, ¿no es cierto?, más bien de Correa, de Rafael Correa, ver, digamos, la disyuntiva, digamos, ver los otros candidatos a quién se inclinan a apoyar. Entonces, vamos a estar hasta el 11 de abril con esa incertidumbre. Y en el caso chileno, y con eso quiero rematar, Mario, la postergación se debe precisamente por la diferencia con los tres países del sistema electoral de los tres países señalados anteriormente. En Chile la elección es optativa o voluntaria, lo que significa que la pérdida de representatividad, si en Chile vota poca gente, o sea, menos en la última elección, en el plebiscito, importantísimo, en pandemia, etcétera, etcétera, votó solo el 51% del padrón electoral, los acuerdos, los resultados pierden representatividad y legitimidad. Por lo tanto, si vota poca gente, menos del 50%, en una elección donde se eligen fundamentalmente los convencionales constituyentes, esa elección pierde representatividad, y esa misma representatividad y legitimidad, palabras sobre esdrújula, afectan al sistema político, no al electoral, sino que al sistema político y la gobernabilidad. Muy bien. Carlos, te mandamos un fuerte abrazo hasta el martes de la semana que viene. Chao. Bueno, hemos hablado con Carlos Méndez, un analista. Fíjese lo que nos dice: si Chile vota menos del 50%, lógicamente la Constitución va a perder fuerza.